Okay. It's a very rigid language, right? In the sense of word order, as opposed to Spanish. English in general, in neutral contexts, has the fixed order subject, verb, object, right? Whereas Spanish has a possibility of having different orders, right? You can have the order subject, verb, object, object, verb, subject, verb, object, subject, VSO, right? If that is to say, it is much more flexible in relation to word order. And this is a problem for translation, right? Because if you think of the target language, you have to find the equivalent structure, which in general is not the same as the source language, as English, which has a fixed order, right? So it is important to use discourse strategies, right, to preserve or to present the same message in exactly the same terms from an information structure point of view, right? So sometimes you will find that you will have to resort to a different structure in Spanish in order to preserve the information structure in the source language, that is English, right? Do you have an idea of what the information structure of the sentence is? What it has to do with? No. Any idea? Hablen, digan lo que se les ocurra, ¿eh? No hay problema porque acá no tiene que estar bien la respuesta. Es ver dónde están para ver en qué profundizo y qué no. Así que digan lo que les venga a la cabeza. No espero respuestas correctas, ¿eh? Can you repeat the question, please? Yes. My question is, do you have an idea of what the information structure refer to? What does it refer to? What concepts? Maybe yes. The pattern that you say, that how the information is presented, like in English. Excellent, very good. Generally has the same way of presenting information, while Spanish has different possibilities. Very good. Where the information is presented, where? Because you say the way the information is presented, that is excellent. Where? In the sentence? In the discourse, right? Oh. In the discourse, yes. The sentence follows a certain order, right? To fulfill a certain function in the discourse. Let's begin by this, clarifying this idea. A sentence has a syntactic structure, right? Subject, predicate, what you see in syntax, right? The verb is complement, is arguments. That is the syntactic structure of the sentence. But that sentence, when it is inserted in a context, in a discourse context, has a certain function, right? And that function must be preserved, right, when you translate. Now we will see the basic functions. So when we speak of the information structure, we are referring to the idea of topic and focus in discourse. Do you know these concepts? Topic and focus? What do they refer to? Let's see. Any idea? You associate. So a sentence, right, is divided into two parts, let's say, the topic and the focus, when it is inserted into the discourse, right? So apart from having a subject and a predicate, those constituents have a function in the discourse. Now we will see, right? Let's move on. A ver, espérenme. Okay. Okay.
Here we will illustrate what topic and focus refer to. The organization of the message you want to convey is ruled by the information flow principle. I will go back to, because I have this principle here. This principle, proposed by Prince, says that the syntactic ordering of a sentence moves from given to new information. There you have the answer, right? Given information to new information. That is the way that a sentence is organized. In the preverbal position at the beginning of the sentence, you have the given or known information. That is called the topic, right? And the new information is generally presented at the end of the sentence, right? So at the beginning of the sentence, you have given information. And at the end of the sentence, you have the focus or new information, right? Now we will see the different structures to preserve that information structure in discourse. Is it clear up to here? Now, yes, let's move to the following. Okay, so here we have a certain context. In example 1, where did you see Peter? That is the context. In that context, you already have certain information, right? What information do you have in the question? The name of the person. The name of the person, very good. And something else that you saw Peter. Sorry? That you met him, that you saw Yeah, him. exactly. Very good, exactly. So we have the information that you saw Peter. So that would be the topic because that information is provided in the discourse. Is it clear? That would be the topic because it's discourse given information, old information. You recover that from the discourse context. So you know that information already. So what is new is what, particularly? What are you trying to find out? The place where you met him. Very good. Where? So that should be the focus, right? The new information. I give you this simple example for you to see, right? Okay, so if you say, where did you see Peter? We have two options of answers here. I saw him in the supermarket, or in the supermarket, I saw him, right? According to the information flow principle, right? The given information, the topic goes at the beginning of the sentence and the focus at the end. So consider the question, where did you see Peter? Which of the two answers do you think is more suitable for this context? And tell me why. It sounds more natural. Maybe I saw him in the supermarket. Like in the supermarket, I saw him. It sounds to me more Spanish. Okay, but let's try to justify. Yes, it sounds better, but because of what I'm saying, right? Let's try to justify that in terms of topic focus, right? The first one is much more suitable because we said that the known or given information goes at the beginning of the sentence. Here we have at the beginning of the sentence, I saw him, this is the topic, I already have that information in the context, right? So the new information is underlined and it should be in the focus position, right? At the end of the sentence, right?
Have you seen in phonology why constituents go at the end of the sentence? Everything is related here. Yes, I was just remember that we are seeing that in phonos. Okay, why? Why do constituents, or at least certain constituents, occupy that position? Well, in phono they explain that it's to do it like more prominent, like the new information goes to at the end of every sentence to emphasize it. Okay, good. Very good. So, in English, prosody and stress play an important role because the constituent that is the new information, the focus, goes at the end of the sentence because the stress falls there, right? In English, stress falls in the rightmost constituents, right? That is the place for new information, right? So the focus should go at the end of the sentence. The focus is not necessarily emphasized, but is presented as the information that you don't know, right? So the new information should be presented at the end of the sentence because of this rule, right? That the stress falls in the rightmost constituent, right? Is it clear? So everything that goes in pre-sentential position is the topic, is given information. That information is related to the context. Hay un ruido, no sé qué es. ¿Escuchan el ruido o lo escucho yo sola? Hay micrófonos abiertos. Ok. Por ahí sí silencian para no escuchar el ruido. Ok, thank you. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, in this context, where did you see Peter? The best answer is I saw him in the supermarket, right? Where this information is given occupies the pre-sentential structure or position in the sentence, and then the new information occupies the rightmost position in the structure because the stress falls there and it is the place for new information, right? Then, in the case of B, in the supermarket, I saw him. The sentence is grammatical, perfectly grammatical, right? Perfectly well. But the problem has to do that with the information structure, the way the information is presented, right? This in the supermarket is the new information according to the context I have. However, it occupies the position for given information, the position where the topic should be, right? So this sentence is not pragmatically suitable, right? Is not suitable in that context, in that discourse context, because the new information here, right, in the supermarket, occupies the position of the topic, the pre-verbal position, right? So the way you present information in your translations is really important, right? Because you should keep the same message as the source text. Bearing in mind this partition, topic, focus, right? Let's go to the second. Who can read the second example? There you have a different context. Anybody? I can read it. Who did you see in the supermarket? I saw Mary in the supermarket. In the supermarket, I saw Mary. Very good. Now we have a different context. What is the information we have now? The known information.
In the supermarket, someone saw someone. Someone else, right? So someone saw, and the new information is who you saw in the supermarket, right? So which of the two possibilities is more suitable in this particular context? I saw Mary in the supermarket, or in the supermarket I saw Mary? Remember that at the beginning of the sentence, the old information should be there, should occupy that position, right? The topic, the information you know. And the new information should go at the end of the sentence. So bearing that in mind, which of the two possibilities? In the According to supermarket. this principle, it will be the second one, but it sounds more naturally for me, the first option. Okay, good. The second option is the best option in this context. Por eso, a veces que me suene más natural o no, no es, digamos, es un buen parámetro a veces, pero a veces no, porque yo tengo que respetar la carga informativa de la oración, ¿sí? Y para eso utilizo distintas estructuras. Ahora vamos a ver en particular las pasivas. Estoy haciendo una introducción para que vean cómo funciona, ¿sí? Aunque suene más natural, B is the most suitable answer in this context because you are preserving the information partition, the information structure of the sentence, right? Old information or given information at the beginning, new information focus at the end of the sentence. Right? Is it clear? Great. Very good. Now, you can use the handout because I included these parts in the handout. Right? Food for thoughts. Here, you will work now, right? Here you are expected to identify the passive structures in the following extracts because you have the original one and the translation taken from the same source, right? So identify the passive structures in the following extract and determine its discourse function. Acá no espero respuesta correcta tampoco. Fíjense, identifiquen las estructuras pasivas y cuál sería la función en el discurso, de acuerdo a la posición de los constituyentes que tiene, ¿sí? Eso quiero que hagan. En base a eso, vamos trabajando y puliendo conceptos. ¿Les parece? Tómense 5 minutitos y cuando estén listas, me avisan.
el texto habla, me olvidé de decir yo, de la energía renovable, ¿sí? Y va dando distintos ejemplos de distintos tipos de energía y tienen ya un contexto más o menos como para definir. Acá me falta una S en natural sources, fíjense al principio. Renewable energies, energy derived from natural sources that are replenished. Okay. Ready? Can we? Okay, good. Who can start reading the paragraph in English? And who can start identifying the passive constructions? Anyone? Do I read? Of course, yes, go ahead, please. Okay, food for thought. Renewable energy is any energy derived from natural sources that are replenished at a higher rate than they are consumed. Sunlight and wind, for example, are such sources that are constantly being replenished. Renewable energy sources are plentiful and all around us. Very good. What passive structures have you in general, not only Dalila, but you, all of you, have identified? When it says energy they're derived from natural sources Mm-hmm. that are replenished. Very pero good. Ahí, en energy derived from natural sources, la vamos a dejar para después, es interesante esta. Bueno, ahora la vemos, esperen. Es una pasiva hasta cierto punto, ¿sí? Ahora la vemos, muy bien. Pero sí está, from natural sources that are replenished, muy bien, at a higher rate. ¿Qué than más? they are consumed. Very good, ahí tienen otra, than they are consumed, ¿sí? ¿Cómo está organizada la información? ¿Qué va primero ahí en las pasivas? En el orden, siguiendo the topic focus distinction. It first mentions the concept of renewable energy, Mhm. and then with passive structures, it adds like
more information about it. Okay. In the first passive, it says renewable energy is energy derived from natural sources that are replenished. ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿De qué está hablando? Of the sources. Very good. Natural sources is the subject, right? Lo que pasa es que tienen una subordinada, pero el sujeto es natural sources. Está hablando de eso, de natural sources. ¿Mm? That are replenished at a higher rate than they are consumed. They refers again to what? To the subject natural sources. Very good. To natural sources. ¿Qué posición ocupan estos elementos? Natural sources, they de hecho reemplaza, ya es un pronombre reemplazando información dada. Fíjense. ¿Qué posición con respecto a the functional structure of the sentence, right? The Subject information position. structure. The subject, and in relation to the information they convey, is it the topic or is it the focus, according to the position they occupy? They occupy the subject position at the beginning of the sentence. So what type of information do they convey? The topic. Known Excellent. information. Very good, the topic. So in passives, the element that occupies the pre-verbal position, that is to say the subject position, will be the topic. That information has already been presented in the discourse. Is known information, right? You can infer or recover that information from somewhere in the context, right? And then you present the new information, right? Ahora vamos a ver otras funciones de la pasiva, donde todo puede ser información nueva, pero en casos muy particulares. In general, the passive construction, ¿qué elemento de la estructura pasa a ser el sujeto en una pasiva? Ahora las vamos a ver. Si yo digo, they are consumed, natural sources are consumed. Eso es algo importante. En la estructura sintáctica de una oración yo tengo el sujeto, el verbo, el objeto, en términos tradicionales, ¿sí? ¿Qué El elemento objeto, pasa a ser el Andrea. sujeto? El objeto, muy bien, very good. El objeto del verbo pasa a ser el sujeto. Entonces, esta estructura ya presenta un orden que no es prototípico del inglés, ¿sí? En el inglés el orden es sujeto, verbo, objeto, ¿sí? En las pasivas, ¿qué pasa? El objeto se mueve a la posición de sujeto, ¿sí? Pasa a ser el sujeto superficial de la oración. So, passives present a non-canonical word order, a non-prototypical order of structures, right? ¿Qué pasa? Ustedes están usando esa construcción con un propósito en particular, ¿sí? Que presentar la información de una determinada manera. Si yo el objeto lo dejo en su posición básica, va a ser la información nueva, ¿sí? Si yo digo, alguien consume tanto, ¿sí? Si yo el objeto lo dejo en su posición básica, va a ser la información nueva por la posición que ocupa. Y yo acá lo quiero presentar como información ya conocida. ¿Por qué? Porque ya vengo hablando de los natural sources. ¿Se entiende? Entonces uso la pasiva para topicalizarlo. Así se llama el proceso. ¿Sí? El objeto se mueve a la posición de sujeto to become a topic, to become the topic of the sentence. That is to say, the known or given information.
because that information has already been mentioned before. Is it clear? Okay. Ahora vamos a ver un poquito las estructuras y demás, pero a grandes rasgos es como, esa es la función de la pasiva, ¿sí? What about the Spanish text? ¿Hay algo más acá? ¿Alguna otra? Esperen. Sí. Who can read the following sentence in the English text? Sunlight and wind, for example, are such sources that are constantly being replenished. Very good. There we have another passive. Are constantly being replenished. ¿Y cuál es el sujeto nuevamente? ¿De qué está hablando? Natural sources. Very good, the natural sources. Por eso nuevamente la lección de la pasiva, porque natural sources is information that has already been presented. So, lo que está como más nuevo sería la información es que are constantly being replenished, but natural sources has already been presented. That's why the author chooses to place it in the position of the topic. The author chooses to topicalize the subject because it's information that has already been presented before. Is it clear? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Vuelvo a explicar? ¿Sí? Yes, ¿Seguro? yes. Ok. Vamos al texto de español. Quiero a ver, ¿qué encontraron en el texto de español? Que se reemplaza la voz pasiva por voz activa. A ver, Por ejemplo, cuando dice, bueno, energías derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. do you all agree? Me encanta esto, me encantan las respuestas, porque está re bueno para trabajar, por eso digo. Está buenísimo lo que están respondiendo. Claro, para mí sí era una pasiva por el reponerse, como dije. Bien. Fíjense la posición del, si fuera activa, ¿qué pasaría con el objeto? Eso tienen que siempre tomarlo en cuenta. Si fuera una oración activa, ¿a dónde estaría el objeto? ¿En qué posición de la estructura? Como objeto, porque es alguien hace algo, alguien compra algo. Sí, el objeto tendría que estar siempre en su posición de objeto, si fuera una oración activa. ¿Se entiende? Ahora, fíjense qué posición ocupa acá. A ver, déjenme, porque no veo con esto. Fuentes naturales. O sea, natural sources. ¿Qué posición ocupa in Spanish as well? The object position o the preverbal position? Fuentes naturales no es el objeto de derivadas. Sí, pero es el sujeto de las oraciones que siguen. Porque está todo dentro de una subordinada, por eso les decía. Acá tienen, mire, yo les marco. Ahora vamos a ver el próximo encuentro, vamos a ver esto, sintagmas nominales complejos. Acá tienen un tipo de energías derivadas de fuentes naturales que llegan a estas fuentes naturales a la vez de sujeto de reponerse y consumirse. Porque están subordinadas, una dentro de la otra. ¿Mm?
Ya lo vamos a ver esto. Por ahí la clase, el próximo encuentro le vamos a tomar esta para trabajar, para que identifiquen qué constituyentes tengo ahí. ¿Sí? ¿Qué es lo que llega a reponerse? Las fuentes naturales. Fíjense que el objeto pasa a ser el sujeto superficial. ¿Y qué es lo que puede consumirse? Las fuentes naturales. Pero ¿qué posición ocupa acá en la estructura? ¿Posición de objeto o posición preverbal en la oración? Posición preverbal. Sí, muy bien. Aunque sea el complemento de esta estructura, está en la posición preverbal de estas oraciones. Por eso les decía que pasa a ser como el sujeto de esa oración, ¿sí? Unidos por el qué. ¿Mm? Entonces, si ocupa la posición preverbal, ¿puede ser una oración activa? No, No, no. Para que sea una oración activa, el objeto tiene que estar en la posición de objeto, después del verbo. ¿Mm? Entonces, estas también son estructuras pasivas del español. ¿Uso la misma estructura que el inglés? No. ¿Pero se mantiene la estructura informativa? Sí. Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Because the natural sources, fuentes naturales, occupies the topic position, the preverbal position, in Spanish as well, even though you use a different syntactic construction, con C. ¿Sí? Fíjense que en las dos tienen la construcción con C. Reponerse, consumirse. ¿Sí? Estas construcciones con C son equivalentes a las pasivas del inglés. ¿Mm? Ahora las vamos a ver más en detalle. Very good. So, all the same, the important aspect is that the information structure has been preserved. In English, through the periphrastic passive, and in Spanish, through a passive constructions with se, right? Through a different syntactic structure. Ok, very good. ¿Hay alguna más? Sí, acá, fíjense. Estas fuentes se renuevan continuamente. ¿Sí? Nuevamente, el objeto pasa a ser el sujeto. Estas fuentes has been topicalized here. And the construction used is with se. It's not the same structure as in English. Clear? Very good. So, one important discourse function of passives is to accommodate information structure by presented information from given to new information. This is what we were saying a moment ago. In a passive construction, the given information is at the beginning, is the topic, and the new information goes at the end. For example, when you have an explicit agent in a passive construction, the explicit agent will be the new information. And the object that moves to subject position and becomes the subject contains given information. It becomes the topic of the sentence, right? So this is the case when you have an agentive phrase, right? So let's consider these two answers for this context. What causes so many diseases in Brazil? What is the known information? Diseases in Brazil. Very good. There are diseases in Brazil. The new information should be the cause of the disease, right? Clear?
So, which is the most suitable answer? We have a passive construction. Most diseases are caused by mosquitoes. And an active construction. Mosquitoes cause most diseases. Choose the best or the most suitable answer for that context. Option A, because the new information is presented at the end of the sentence. Very good. And this information, most diseases that is already presented as given information, occupies the topic position. So there has been topicalization, and the new information is left in the rightmost position of the sentence. Why is B unsuitable? Pragmatically unsuitable. Because what is presented as new information in B? Because most diseases, which would be the new information, is at the end, and that's the place for old information, not for new. That's why mosquitoes, the first one is better. Claro. Most diseases occupies the position of the focus of the new information, and most diseases is old information. It has already been presented in the discourse. So we know that there are diseases in Brazil. So most diseases should occupy the preverbal position, the topic position. And mosquitoes is the new information. However, in B, it occupies the position of old information. So the sentence is grammatical, but pragmatically unsuitable. Is it clear? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Great. Very good. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Avanzo un poquito más? ¿Tienen dudas hasta acá? Ahora van a trabajar ustedes, ¿eh? Ok. Very good. Let's move on then. Passives can also help to keep the topic continuous. What does this mean? Uy, perdón. Passives can also help to keep the topic continuous. This means that sometimes you use the passive construction, como el ejemplo que vimos en el párrafo anterior que venía hablando de natural resources, natural sources, y entonces lo presenta y después se sigue hablando de lo mismo y entonces se utiliza la pasiva, porque el tópico, o sea, de lo que se viene hablando, ocupa la posición preverbal de tópico, de información conocida. ¿Y qué pasa? Se puede omitir. Por ejemplo, the town is a major attraction for tourists. ¿De qué estoy hablando acá? The town, ya fue presentado. ¿Sí? Y entonces acá, para no repetir lo mismo, se puede elidir y se utiliza la estructura pasiva. Entonces, the town is a major attraction for tourists and is surrounded by countryside, housing a lot of wildlife. ¿Sí? Entonces, recurro a la pasiva porque ya vengo hablando de the town. Y entonces, para continuar con el mismo tópico de la oración de lo que vengo hablando, utilizo la estructura pasiva. ¿Se entiende? A diferencia del que sigue, fíjense, ¿por qué el que sigue no estaría bien en ese contexto? Lean el que sigue, el 5. ¿Qué les parece? Se pierde un poco de lo que se está hablando, capaz. Se pierde el tópico, cambia el tópico. Fíjense, acá vengo hablando del town. The town is a major attraction for tourists. La información nueva es esto, a major attraction for tourists.
Y fíjense, en la posición de tópico de información conocida, yo estoy poniendo la información nueva. ¿Se dan cuenta? Esto es la información nueva. Natural countryside housing a lot of wildlife. Eso should be at the end. Por eso, la oración 4 con la estructura pasiva es mucho mejor, porque yo preservo la información tópico, foco. ¿Sí? Fíjense acá cómo se pierde el sentido. Pongo en la posición de foco un pronombre que se refiere al tópico de lo que vengo hablando. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué opto por la pasiva? Para continuar con el mismo tópico. Por eso se llama la pasiva can also help to keep the topic continuous. Right? In 5, you are changing the topic. Right? You are talking about the town and then you change the topic. And this is more prominent information that should be placed at the end because it is new. ¿Se entiende? Entonces, otra función de la pasiva es to keep the topic continuous. You use a passive structure to keep the topic continuous. Otherwise, in 5, you change the topic of the sentence. The topic is discontinuous. ¿Clear? ¿Vamos hasta acá? Entonces, la pasiva se utiliza para presentar el tópico en posición preverbal y la información nueva at the end, ¿sí? Después, otra función es to keep the topic continuous. Para continuar hablando de lo mismo, puedo recurrir a la estructura pasiva y no cambiar el tópico, ¿sí? Y otra función es esta. A different discourse function can also be developed by passives, namely broad focus, right? This means that the sentence is new information, the whole sentence. And when does this take place? The passive can fulfill this function in both languages, in English and in Spanish. When? In an out-of-the-blue context. That is to say, when you don't have a previous context of any source, right? In that case, the whole passive can be the focus, right? For example, you have no context, and so you receive this information. Full payment will be required upon reservation. Without any context, the whole structure, the whole passive can be used as new information, can be interpreted as new information. Right? Clear? Because we have no previous contexts to determine this partition between topic and focus. In this case, there is no partition of information. The sentence is topicless. And the most natural equivalent in Spanish is the passive se construction. Se requerirá el pago total a la hora de reservar. You present or you preserve the information structure of the sentence, but through a different syntactic construction, the passive se construction in Spanish. Clear? Okay, so these are the 3 different functions. Then I can share the PowerPoint to you because here you have a summary of all the theoretical aspects. We can upload it, so don't worry about it, right? You will get it. Okay, very good. Problems for the field of translation. A ver, acá vamos a trabajar un poquito. So the problem for the field of translation lies in that sometimes the information structure of the original text is not preserved, right? Leading to
a mismatch between the original text and the target message, right? So when you translate, you already know this, of course, you should preserve the message or the information structure of the original text. It is extremely important to use similar discourse strategies to present the same message in exactly the same terms from an information structure point of view. This may mean that the syntactic structure will be different in the source and in the target texts, as you already saw a moment ago. In English, you use the periphrastic passive, and in Spanish, you use a passive with se, for example. But Spanish has other means of translating a passive construction. You can use the passive se construction or eclectic left dislocation construction. Let's see some examples. ¿Quién puede leer el ejemplo 8? Lee en qué contexto se da y leen el ejemplo 8 y las traducciones 9 y 10. Y las analizamos. A ver. Cualquiera. Leo? Yes, please. 8, right? Or the premise too? Sí, because there you have the Okay. context. This sentence has been taken from the book Homage to Catalonia, and it has a previous context. Okay, in a context where we already have information about bread, this is eligible as a topic in a passive sentence. From my barrack room alone, a basket full of bread was thrown away at every meal. Here we have However, Here we have a passive construction where a basket full of bread is the subject, the object that becomes the subject. And in terms of functional structure, this is the topic of the sentence because it has been already mentioned, in the previous discourse context, right? So we already know that bread has been presented, right? Go on, please. however, the Spanish passive is hardly natural in the same context, and we usually find the use of the active counterpart. En nuestro barracón, solo una canasta de pan era tirada en cada comida. Ahí tengo la pasiva perifrástica en español. ¿Qué quiere decir pasiva perifrástica? A diferencia de la pasiva con C, ¿cómo las diferencio? Esta es igual a la del inglés. Era tirada en cada comida. Fíjense que es rarísimo usar la pasiva perifrástica en estos contextos en inglés. En español, perdón. ¿Qué es una pasiva perifrástica? A diferencia de una pasiva con C, por ejemplo. Que tenemos dos verbos. Sí, excelente, muy bien. La pasiva perifrástica, por eso digo, in English we have the periphrastic passive. ¿Sí? The periphrastic passive contains the verb be in the correct form plus a past participial form. It's a composition of two verbs. Por eso se llama perífrasis, porque tiene dos verbos. So, in English, the only possibility is to have the periphrastic passive. In Spanish, we have three possibilities of translation for the periphrastic passive in English. We can have the passive se construction, the periphrastic passive in very restricted contexts, and we can have the eclectic left dislocation construction that now we'll see, right? We will see it now. Okay. So, in the first one, en nuestro barracón solo, una canasta de pan era tirada en cada comida. Fíjense que suena feísimo usar la pasiva perifrástica en este contexto. Ahora vamos a ver las restricciones de por qué no la puedo tener, ¿sí? No es solamente que suena o no suena.
Tengo que poder justificarlo. ¿Sí? Muy bien. Go on reading number 10. Otra opción para esa oración pasiva sería esta. La número 10. En nuestro barracón solo tiraban una canasta de pan en cada comida. Esta es una oración activa porque fíjense, the object is in its base position, in the object position. This is not a passive sentence, but an active sentence, right? Tiraban, ellos tiraban, está implícito el sujeto. ¿Mm? Tiraban una canasta de pan en cada comida. ¿Qué problema hay con esta oración, con la activa en este contexto? Tomando en cuenta la información, the information structure of the sentence. Me cuesta hablar en español y en inglés. What would the problem be with this one? Puede ser que en la segunda se pone el foco en el agente. La segunda se pone el foco ¿dónde? Fíjense, que está en la posición final. El agente no está acá en la segunda, dice ellos, está implícito. Está, pero se interpreta. Y está en la posición de tópico. ¿Qué pasa? Ahí Acá. tenemos el foco en el objeto, no en Excelente. el sujeto. Muy bien. The focus is on the object that occupies the post-verbal position. ¿Sí? Fíjense, en este contexto dijimos que la oración del inglés, the object that becomes the subject, is the topic, already presented information. That's why the author uses the passive, because he has already been talking about bread. So this is already known information, given. That's why the author chooses the passive. He topicalizes the objects, right? That becomes the subject in the passive. However, if you choose this option in Spanish, the information structure of the sentence is not respected because the object, right, remains in its base position, and this is the position for the focus, right? The rightmost position in the structure. So the information structure of the original text has not been preserved here, right? So in order to achieve that discourse effect, the following translation is suggested. En nuestro barracón solo, una canasta de pan se tiraba en cada comida. ¿Sí? Se utiliza la pasiva con C y se mantiene la información, la estructura informativa de la oración. ¿Sí? Una canasta de pan ocupa la posición de tópico, de given information, y se utiliza la pasiva con C. The periphrastic passive in Spanish is rarely used, right? Is used in restricted contexts. Ahora vamos a ver a dónde se usa, en qué contextos. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Más o menos con la función informativa de la pasiva. Bueno, ahora vamos a pasar a qué estructuras puede usar en español. ¿Sí? ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? Pusieron cosas en el chat y ni las leí. A ver, ya las miro. Por si tengo que contestar algo. Ah, bueno, ok, sí. Sí, muy bien. Bueno, ya estábamos. Genial, esto está todo respondido. Genial. Let's move on then. ¿Tienen alguna pregunta, duda? ¿Sigo? ¿Voy bien? ¿Voy muy rápido? Ustedes son el termómetro. Yo puedo hablar 50 horas, pero si ustedes no entienden, freno y vuelvo a repetir todo. No problem. Porque yo estoy trabajando para ustedes. O sea, ustedes son los que me tienen que decir. Yo tenía de las clases de traducción que Sí, siempre nos señor. recomendaban no usar las pasivas Claro. en el español, que o sea, es Ujú. como muy común usarlas en el inglés,
Sí, pero en español no tanto, entonces sí. cuando se pueda, tipo, tratar de utilizar otras formas. Muy bien, por eso es lo que estamos precisamente viendo. La pasiva perifrástica, que es la verbal equivalente exactamente a la del inglés, en español su uso está totalmente restringido a contextos muy particulares. Ahora vamos a ver cuáles. Por eso se prefiere o la construcción con C o la construcción con lo que se llama clitic left dislocation, que lo vamos a ver ahora, que también es muy productivo en el español en esos contextos, por el tipo de estructura informativa que se presenta. ¿Sí? Ahí vamos a ver eso, justamente. Vamos a la próxima diapositiva. Bueno, acá tienen que trabajar ustedes. Esto está en el handout, por eso se los mandé el handout, porque tienen las oraciones acá y después tienen en la próxima el cuadrito con las características que con poner un tic estaría. ¿Sí? Acá tienen the three possible equivalents of the passive construction in English. You have the passive C construction, the periphrastic passive, que van a ver que es muy restringida, and then you have the construction that is called clitic left dislocation. No se las voy a explicar ahora, quiero que vean a ver si se dan cuenta cuáles son y cuál es su uso. Entonces, acá tienen datos, oraciones de la lengua, algunas gramaticales, otras agramaticales. Entonces, mirando las oraciones de la lengua, mirando las características que tienen, quiero que completen el cuadro. ¿Sí? Acá tengo syntactic and semantic properties of these constructions presented above. Y después tienen, en el cuadrito dice pasiva con C, pasiva perifrástica, and clitic left dislocation. De acuerdo a las características mencionadas acá, vayan poniendo un tic en qué construcción presenta esta característica. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí? Sí, sí. Lo Bueno, tenemos que elegir de está en el de las handout, está en el columnitas. handout, porque acá como lo tenía en 2 diapositivas era complicado para trabajar, así que lo tienen en el handout, vayan trabajando ahí. Les doy 5 o 10 minutitos y nos juntamos y vamos chequeando. Y ahí vemos todas las características de las estructuras que pueden usar. Después hacemos práctica.
How are you doing? Do you need any help? So. No se preocupen si no pueden completar todos, lo vamos haciendo juntos. ¿Sí? Porque a veces es difícil, pero la idea es, bueno, que puedan pensar un poquito las características y después las trabajamos. Do you need 2 more minutes? Contéstenme, aunque sea así, no, Andrea, no preguntes más, no sé, díganme algo. Ya intenté, pero Bueno, no sé, no por importa, no mí importa. mejor arrancar. Bueno, ¿cómo va el resto? Acá veo a Vale, Dalila, bueno, Yo un Denise. poco oxidada. No importa, ahora vamos a poner WD-40 ahora y vamos a aceitar y vamos a arrancar otra vez. Ok, good. Marce, Sofi, Rosana, veo acá. ¿Cómo vienen? Vale. Más que alguna fue a calentar agua para el mate. Yo tengo justo que salir, así que las voy a escuchar por un ratito nada más. Dale, 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 dale. Ok. Bueno, sigamos entonces. Ok. Let's go to the previous slide so that we can see the examples, right? Y los vamos describiendo, ¿sí? Well, in the first example, we have an example with the passive C construction. Se vende un departamento de 2 ambientes. In 2, the same example, but in this case, the object becomes the subject in preverbal position, right? El departamento de 2 ambientes se vendió ayer. ¿Sí? ¿Qué propiedad es esa? A ver, del cuadrito. Esta, la primera. The element that surfaces as subject is the internal argument or object. It can be pre o post-verbal. ¿Sí? Fíjense en los ejemplos. Tienen el objeto del verbo, se convierte en sujeto, es el sujeto de la oración, ¿sí? Y puede aparecer en posición postverbal o preverbal. ¿De qué va a depender eso? De que el sujeto se quede en posición postverbal o preverbal en estas construcciones. Está relacionado a lo que dijimos de the information structure of the sentence. ¿De qué va a depender que el sujeto yo lo deje en posición postverbal o en posición preverbal? Cuando uso la construcción con C. En la importancia que tenga In the con respecto a la context. información, claramente. Muy bien, muy bien. So, the fact that the subject is pre or post-verbal depends on the discourse context, on the information structure of the sentence, on the information I want to present, right? If I want to focalize this element, I leave it in post-verbal position. But if it is information already presented or given, it should occupy the topic position, the pre-verbal position. Clear? So the position of the subject in the passive C construction will depend on the context, on the information structure of the sentence, right? Vale, sí, perdón. No, eso, que entonces en los ejemplos en la primera se querría enfatizar el departamento de 2 ambientes y en la segunda el hecho de que ya se vendió. Exacto. Y otra cosa, fíjense que cómo está presentado. Se vende un departamento de 2 ambientes, como
Información nueva en el discurso también, por la posición que ocupa. Y acá está el departamento. Ya vengo hablando del departamento, entonces digo el departamento se vendió. Fíjense que hasta eso varía. ¿Sí? Bueno, muy bien. Esto a tomar en cuenta. The passive C-construction is the same as the periphrastic passive in the sense that the object, the internal argument of the verb, the object becomes the subject. But with the passive C-construction, that subject can occupy the pre-verbal position or the post-verbal position, both. However, when you have the periphrastic passive, example 9 and 7, 8, and 9, the object becomes the subject. Fue construido en el edificio is the object that becomes the subject. But as opposed to the passive, in the periphrastic passive, this element must be in pre-verbal position necessarily. ¿Sí? Por eso una oración como 9 suena como rara. Fíjense que le puse 2 question marks. Eso es porque discursivamente está rara. ¿Sí? Fueron vendidos los departamentos por la inmobiliaria. ¿Sí? Entonces, una restricción de la pasiva perifrástica, la que tiene verbo, is that the subject must be pre-verbal necessarily. Let's go to the chart. Let's look for that characteristic. A ver, acá, esta. The element that surfaces as subject is the internal argument object. That is common to the passive, right? Passive C-construction. However, this element must be preverbal. The tick should be under the periphrastic passive here, right? ¿Se entiende? Entonces, una diferencia es que si bien el objeto se convierte en sujeto siempre en estas construcciones, en el caso de la pasiva con C, este elemento puede ser pre o post verbal, pero con la pasiva perifrástica, la que tiene verbo, solamente puede ser preverbal. ¿Se entiende? Muy bien. Comparemos estas ahora. Se rompieron las ventanas deliberadamente, a propósito, con alevosía. Se rompieron las ventanas para cobrar el seguro. Se rompieron las ventanas por los niños, medio rarita. Se rompieron las ventanas por Juan, no se puede decir. ¿Sí? A diferencia de la 7, que dice, el edificio fue construido en 2011 por el arquitecto Martínez. El auto fue incendiado, número 10, el auto fue incendiado por el propio dueño para cobrar el seguro. ¿Qué diferencia notan entre las pasivas con C y las pasivas perifrásticas? Y acá hay una restricción importante que les va a servir a ustedes. ¿Cómo se Que las llaman pasivas- estos? Sí, perdón, dale. Que las pasivas perifrásticas permiten mostrar el agente Ujú. y lo sé, queda raro. Raro. ¿Y qué tipo de agente permite la pasiva perifrástica? Permite cualquier tipo de agente, pero digo, en general va con un agente de qué tipo, como más que. Fíjense, no puedo decir nunca por Juan acá, en las de C. Por los niños, por los científicos, queda mal, pero Tipo nominal, la idea es esta. Una causa, una fuerza, en vez de un agente.
Claro, bueno, muy bien. Estos modificadores, estos adverbios, se llaman agent-oriented adverbs. ¿Sí? Está en la parte teórica que sigue más abajo, que después la van a ver ustedes cuando la lean. Se llaman agent-oriented adverbs. Incluye deliberadamente, a propósito, con alevosía, con intención, intencionalmente. Todos esos adverbios se llaman agent-oriented adverbs. And the same, this purpose clause, para cobrar el seguro, para hacer algo, this purpose clause is also possible if there is an implicit agent in the structure. So, all passive constructions imply the presence of an agent. That agent can be left implicit, such as here. Se rompieron las ventanas, se vende un departamento, el edificio fue construido en el 2011 sin poner la gente. The agent can be left implicit. However, in the interpretation of the passive, there is always an agent that performs the action, right? Now, the difference between the passive se construction and the periphrastic passive lies in the type of agent that is interpreted. In the passive se construction, the interpretation of the agent is like generic, arbitrary, meaning se rompieron las ventanas, alguien las rompió, no sabemos quién, es indefinido, es genérico, es arbitrario. Lo mismo que si yo digo, se descubrieron se descubrió una nueva vacuna, sabemos que alguien lo hizo, pero no sabemos quién. La pasiva con C has an indefinite generic interpretation, meaning somebody did it, a group of scientists, a group of researchers, a group of people, someone performed that action, but we don't know who. So the passive se construction, as example 6, is not compatible with a particular specific definite agent because of its interpretation, right? It has like a generic interpretation, meaning a group of scientists, a group of people, someone, not specific. Clear up to here? ¿Vamos hasta ahí? Esa es la interpretación de la pasiva con C, a diferencia de la pasiva perifrástica. In all of them, there is an implicit agent involved, but with different interpretations, right? In the case of the periphrastic passive, 7, 8, right? If you have a look, you in general can recover a particular specific agent in the discourse. You can identify the agent. This is one of the restrictions of the periphrastic passive. I mean, if you have a context or a type of text that you are translating, where you are describing a certain process, where we don't know who performed that process, you know that is a group of scientists, that is a group of researchers that are investigating and all that. The periphrastic passive is really restricted in that context because it denotes the presence of a particular definite agent that should be recovered from the context. If it is not explicit, you should be able to identify who performed the action when you have a periphrastic passive. Right? ¿Se entiende la diferencia? Tiene que ver con la interpretación de la gente, ¿sí?
Por eso es mucho más restringida la pasiva perifrástica, porque requiere la presencia de un agente específico definido que yo lo puedo, aunque no lo tenga explícito, lo tengo que poder recuperar del contexto. En algún lado tiene que estar que es Juan Pérez, por decirte, específico, definido. ¿Se entiende? Por eso es restringido el uso de la pasiva perifrástica. Right? Very good. Entonces vamos al cuadrito y miramos esa propiedad si ya les queda completito. Acá, fíjense. In this structure, there is a definite specific agent. That is the periphrastic passive. La que tiene verbo. ¿Sí? Y la de la pasiva con C es esta. This structure allows, in principle, markers that involve the presence of an agent, implicit agent. Markers son los agent-oriented adverbs. ¿Sí? Puedo tener todos esos que me indican que hay un agente, con alevosía, a propósito. Puedo tenerlos, pero whose interpretation is arbitrary or generic. ¿Sí? ¿Cómo se In llamaban, this- profe? ¿Cuáles? Orient- Esos orient- agent, sí, agent, se los escribo acá en el chat. Agent oriented adverbs. ¿Sí? Adverbios orientados a la gente. Quiere decir que son posibles porque hay un agente implícito en la estructura, pero ese agente, en el caso de las pasivas con C, es arbitrary o generic. And in general, you will have it implicit. Después, acá abajo tienen esto. These structures are compatible with agent-oriented adverbs. Acá puedo tener las periphrastic passive and the passive C constructions. Las dos son compatibles con estos adverbios porque tienen un agente de diferente tipo, con diferente interpretación, pero tienen un agente. Entonces, en principio, puedo tener estos adverbios con ambas construcciones. Y estas estructuras, 11 and 12 and 13, a tu primo lo vi ayer. Estas estructuras también se utilizan para traducir las pasivas en algunos contextos. Por ahí no tanto en los textos técnicos, pero son productivas, quiere decir que se usan con frecuencia. As equivalent to the passive structure in English, right? These constructions are called clitic left dislocation constructions. A tu primo lo vi ayer. Esta plaza la cuidan Aerolíneas Argentinas y usted. Eso era como de un eslogan re viejo. Qué antiguo yo. Bueno, a esta plaza cuidan Aerolíneas Argentinas y usted. ¿Qué notan? A ver, caracterícenme la estructura. ¿Qué ven acá? ¿Tienen un orden prototípico de la oración sujeto, verbo, objeto? ¿O qué pasa con el objeto nuevamente? Fíjense los ejemplos. ¿A dónde aparece el objeto del verbo? Tenemos el objeto en la posición de sujeto. En la posición preverbal, porque el sujeto está implícito. Ah, sí. ¿Sí? En la posición preverbal. ¿Cómo se llama esa posición? De tópico. Por eso se llama dislocation, because there is an element, in this case, the object, that is dislocated, right, to the left. Why? To become the topic of the sentence, because it is information that has already been given. So, in this case, we have a construction which is not passive, but it is used in Spanish as equivalent
or as a possible translation for passive constructions in English, because they respect the information structure transmitted by the passive in English. The object, tu primo, a tu primo, la oración canónica, prototípica sería, lo vi a tu primo ayer. A tu primo es el objeto. Y yo ya vengo hablando de mi primo, entonces lo quiero topicalizar. ¿Sí? Entonces digo, a tu primo lo vi ayer. ¿Sí? Este tipo de construcciones, ahora vamos a ver ejemplos, pueden ser equivalentes a las pasivas también, por la función informativa que tienen. The object becomes topicalized in preverbal position, in topic position. It is dislocated to the left. ¿Y qué otra cosa notan en la oración? Por eso se llama clitic left dislocation. ¿Qué pasa con ese elemento que aparece topicalizado a la izquierda? Está duplicado, ¿por qué cosa? Por un clítico. Lo, la. ¿Qué me marcan estos clíticos? Que este elemento es ¿qué? El objeto. Son clíticos acusativos. Es decir, duplican la información de que esta plaza es el objeto, de que a tu primo es el objeto, ¿sí? Por eso se llama clitic left dislocation. There is a dislocated element. Cualquier elemento se puede dislocar, pero yo acá les puse solamente los objetos porque para compararlo con la pasiva, lo que nos interesa es que el objeto esté dislocado, porque pasa a ser el sujeto en la pasiva del inglés, el tópico. Entonces, in this case, the object is dislocated to the left, it occupies the topic position, and it is doubled by the clitic, the accusative clitic. La, lo, a veces es le, depende del caso que tenga el objeto. ¿Por qué 3 estaría mal? ¿Qué les parece? Porque no tiene que. Primero que está con A y no es un objeto humano. Pero después, ¿qué es lo que le falta a esta oración? El De clítico. 3, el clítico. Siempre tiene que estar duplicado por el clítico. Yo tengo que recuperar en la oración con un clítico la información que aparece topicalizada. ¿Sí? Esa sería este. The object that is the topic appears dislocated to the left of the sentence and it is necessarily, me falta acá la, doubled by a clitic pronoun. These constructions are also possible equivalents of the passive in English. Now we will see some examples. ¿Cómo vienen? ¿Bien? ¿Muy mareados? ¿Mareadas? Bien. Bueno, estas entonces son las posibles equivalentes de traducciones de la pasiva al inglés. ¿Por qué? Porque respetan la estructura informativa de la pasiva del inglés. Tópico, foco. ¿Sí? Entonces, la pasiva perifrástica es muy restringida. Y después, la más productiva es la pasiva con C y estas construcciones con clítico, que se llaman clitic left dislocation, dependiendo del contexto, obvio. ¿Claro hasta ahí? Bueno, en las diapositivas que siguen van a ver que tienen todo el resumen más teórico con ejemplos y cada una de las características de cada construcción que vimos. ¿Sí? No las vamos a ver porque a grandes rasgos más o menos la vimos recién, si no nos va a llevar. Pero lo pueden leer, cualquier cosa el encuentro que viene, vamos a seguir trabajando un poquito con esto, me preguntan si les quedó dudas. Tienen, ¿ven? Possible structures in Spanish, y ahí tienen de passive C, todas las características, las restricciones. Lo mismo con la periphrastic passive, todas las características, las restricciones, tienen bibliografía. Después les puedo subir, si quieren, una ficha de cátedra que yo armé,
con un resumen teórico de los distintos autores, con estas construcciones. Después se las puedo compartir, no tengo problema. Le agrego lo de Clitic Left Dislocation, que no estaba ahí, se lo agrego brevemente y tienen todo un resumen teórico que lo pueden tener a mano a la hora de hacer traducciones para poder justificar y ver qué les sirve. Sí, bueno, acá tienen todo el resumen teórico, en principio, allá. Bueno, acá está todo, ¿no? Y acá vamos a trabajar. Esto está en el handout. A ver qué hora es, déjenme. Tenemos 15 minutos. Hagamos aunque sea 3 o 4 traducciones. Yo les pongo la traducción, saqué de textos literarios. Está la traducción en inglés del texto literario, contextualizado. Y abajo tienen la traducción del traductor de esa novela. Entonces quiero que me digan si están de acuerdo con la traducción, por qué sí o por qué no. ¿Y qué traducción podrían pensar ustedes? ¿Les parece? ¿Sí? Entonces acá tienen que determinar qué tipo de estructura usó el autor para traducir, si respeta la estructura informativa, está todo en el handout, detallado lo que tienen que hacer. Si respeta la estructura informativa, y si no les parece muy apropiada, ¿cuál propondrían ustedes y por qué? ¿Les parece? Aunque sea hagamos 2 ejemplos para ver y lo terminan después para la clase que viene. El taller que viene yo voy a empezar con un tema nuevo, pero voy a tomarme un rato para terminar de ver esto. Y les voy a subir otra práctica más. Así, porque la idea de esto de los talleres es que sea muy práctico y que les quede como sistematizado. ¿Sí? Entonces, vamos a seguir trabajando el taller que viene con esto. Hagan 2 o 3 y las chequeamos antes de que se vayan para ver cómo tienen que hacerlo. Y después lo terminan en casa el resto. ¿Les parece bien? ¿Sí? Genial. Bueno, tómense 5 o 10 minutos y analicen las traducciones y hagan lo que les expliqué.
Acabo de compartir en el chat el handout para quien no lo haya recibido. Gracias, Sarita. Yo estaba acá que mirando, estaba calentando el agua de mate otra vez. ¿Cómo van? ¿Pudieron hacer una o dos? Aunque sea para chequear esas que les quede cómo hacerlas y después siguen con las otras tranquilas. ¿Les parece que hagamos una o dos? Hice uno nomás recién. Bueno, no importa. Hagamos una o dos entre todos y a ver cómo lo plantearon, para ver cómo hacerlo. Great. Who can read 33, I think is. There you have the examples and some kind of contexts. Who can read it? Only Anyone. the example? Only the example, and then we will discuss the... Calpurnia's message had been received by the neighborhood. What is the context, Lucia? This sentence is produced in a context where Calpurnia wants to spread the word that there is a mad dog in the streets and wants to warn the neighbors. This is important. We have some known information here, right? So, what is the new information? That she wants the neighbors to know about it. This is new, the neighbors, right? And that's why the author uses the passive, right? In English. Calpurnia's message is known information because this is presented in the previous context, right? She wants to convey a certain message, right? So that's why the author used the passive with this element in topic position. The object becomes the subject and it is topicalized. And by the neighborhood is the new information. That information structure should be preserved in the translation, right? No matter the syntactic means you use in Spanish, that should be preserved. Okay, what is the translation in Spanish then? Provided by the Baldomero Porta, is the translator who translated this novel. Los vecinos habían recibido el mensaje de Calpurnia. Bueno, muy bien. ¿Qué pueden decir de la traducción? ¿Qué estructura usó el autor? ¿Se preserva la estructura informativa? ¿Qué propondrían? Eso es lo que tienen que hacer, a ver. Yo había puesto que la estructura interna de la versión en inglés era object, verb, subject, y en la traducción se cambia esa estructura interna por subject, verb, object. Claro. El autor usa, acá tengo una oración activa, sujeto, verbo, objeto en español, ¿sí? Usa una estructura, una oración activa. Pongo el sujeto, el verbo y su complemento, ¿sí? En inglés, el objeto pasa a ser el sujeto. Y el sujeto, que es información nueva, está representado en una by phrase. Esa es la estructura que usa el autor en inglés. Eso se debe preservar. ¿Qué pasa en la estructura en español? Con la estructura activa. Sintácticamente está perfecta. ¿Se preserva la información? ¿La estructura informativa de la oración? ¿Qué les parece? No. ¿Por qué? Eso es lo que tienen que poner cuando redacten la respuesta del ejercicio. The information structure is not preserved in Spanish. Why? What has changed here in the Spanish counterparts? Y la información que está a lo último, que vendría a ser la nueva o la más importante, es distinta a la del texto de origen. Original. Muy bien. So, in the original text, in the source text, Calpurnia's message is given information, is the topic, already known because of the previous context. If you read the novel, you will see that this has already been mentioned, right?
However, in the Spanish version, this is presented as new and more prominent information, right? And the focus of the sentence in the original text is the neighborhood. The neighborhood wants to be, it should be the new information, because the point is that her message should be communicated or presented to the neighborhood, right? And this is not preserved in Spanish. Los vecinos occupies the topic position where known or given information is presented. So, in this context, the information structure of the sentence has not been preserved in the target text, right? What options of translation have you thought of to preserve the information, the informational structure of the sentence? Lo que yo puse fue el mensaje de Calpurnia había sido recibido por los vecinos. Bueno, posible acá la pasiva perifrástica. ¿Por qué? Porque tienen un agente en Porque particular, por el los agente es vecinos. definido. Exacto, acá se puede decir el mensaje de Calpurnia había sido recibido por los vecinos. Perfecto, acá la pasiva perifrástica va bien. Sí, muy bien. Y mantenés la estructura informativa, porque el agente está explícito, es definido, ¿sí? Entonces podría ir la pasiva perifrástica perfectamente. También puedo usar una estructura con clítico, dislocación de clitic left dislocation. El mensaje de Calpurnia lo habían recibido los vecinos, ¿sí? Acomodado en el contexto, quedaría bien también. Donde el mensaje de Calpurnia, que es el objeto, se topicaliza, ¿sí? Y se mantiene como información ya presentada, dada. Entonces yo digo, el mensaje de Calpurnia lo habían recibido, los vecinos siguen posición de foco como información nueva. ¿Sí? Esa es otra traducción posible. ¿Se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en base a eso, completen todos los otros ejemplos que le quedan y los últimos dos ejemplos ya les puse un texto muy básico para que ustedes den la traducción directamente. No les di traducción, a ver, intenten. Y después les voy a tratar de armar con un texto que me pasaron las profes de traducción que ustedes trabajan, que tenga pasivas, vamos a armar más práctica para que ya les quede. Se los voy a ir subiendo en la semana para que trabajen. Por lo pronto vayan trabajando con esto. El próximo encuentro corregimos esto y después seguimos con el otro tema. Profe, Sí, el próximo encuentro es el miércoles a las 10, ¿puede ser? O no recuerdo sí, bien el horario. Porque, sí, creo que a las 10 es el horario, pero no me acuerdo la fecha exacta yo. Ya me fijo en la porque agendita. nosotros tenemos traducción en ese horario. No sé, ahí está Mm, la profe Sara, que es nuestra profe. sí. No sé si cuenta ahí la falta, que no sé si están tomando asistencia en realidad, pero justo coincide con nuestra clase de traducción ese horario. Bueno, lo arreglan con la profe. La profe Sara le tiro las orejas si no la deja ir. Bien, bueno, lo vamos viendo. Por ahí nosotros lo que habíamos hecho era ya tener pautadas las fechas, pero en última Podemos instancia modificarlo. podemos hacer, claro, en base al resto de las compañeras, por ahí modificar el horario. Así que lo vamos viendo. El Ustedes horario o el antes- día, no hay problema. bien. Claro, porque Sería justo ya ideal, perdimos 2 clases ya de claro, traducción. por Y eso. si el miércoles también tenemos en este horario, vamos a perder otra más. Por eso, Bien. podríamos modificar o el horario o el día. Sería ideal que para el próximo encuentro, si lo pudiéramos hacer presencial más híbrido, sería genial. ¿Por qué? Porque el próximo encuentro lo tengo pensado bien modalidad taller. O sea, ustedes se van a tener que ensuciar las manos con los datos, trabajando. ¿Sí? Y de ahí vamos a ir derivando todas las implicancias para la traducción. Lo pienso como muy práctico. Me encantaría sentarme en un círculo con ustedes y empezar a trabajar. Esa es la idea que tengo del próximo taller.
que esto está genial, porque bueno, nos acerca desde otro lado, cuando no nos podemos, pero sería genial si nos pudiéramos juntar, aunque sea un grupito de 5 o 6 y el resto que pueda seguir, y sentarnos en un círculo y ponernos a trabajar en modalidad, bueno, nos ensuciamos las manos trabajando, y de ahí vamos infiriendo todo, porque todo el tema que viene es muy rico para trabajar muy prácticamente, digamos, ¿sí? Si bien acá trabajamos y fuimos infiriendo cosas, pero ahí es como, vamos a empezar directamente trabajando con práctica, ¿sí? Y después vamos a ir haciendo, y me encanta el pizarrón, yo soy de la vieja escuela, porque voy anotando cosas que van surgiendo, y por ahí si lo podemos hacer presencial sería genial, si no, no importa, lo acomodo para hacerlo en modalidad virtual exclusivamente. Así que, Bien, Sara, yo lo vos que les si voy a querés. pedir a Mm, todas, y a vos, Andrea incluida, sí. horarios disponibles, porque como esto ya estaba publicado en un Ujú. horario, horarios disponibles que tengan entre todas y hacemos ahí un acuerdo, en principio. Hagamos así. Pediles a las que están anotadas en el taller y a las Sí, que sí. por ahí se quieran anotar para el próximo encuentro y qué sé yo, y de paso chequeamos esto también. Perfecto, A ellas y mandame los horarios tentativos y los días, y ahí acomodamos. perfecto, No hay problema, vamos a perfecto. tratar de acomodarlo. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido y seguimos en contacto. Vamos a seguir trabajando un poquito más. Todas las dudas que tengan a partir de... Yo les voy a subir el apunte de ese que tengo de cátedra y pueden ir leyendo acá también el PowerPoint. A partir de ahí, todas las dudas que tengan traiganlo al próximo encuentro, porque ahí lo vamos a ir viendo. Y a partir de la práctica les va a surgir dudas también. Entonces eso también lo vamos a ver. Profe, Bueno, muchas una gracias. duda. Sí. ¿El material a dónde lo van a subir? ¿Hay algo en Perco, Sara, o lo mandamos por mail? Nosotros en la página tenemos un espacio que es para la parte del CIPE. Lo vamos a colgar Ah, ahí. genial. Podemos crear un espacio en Petco. No sé si están todas en Petco, si les queda práctico. Y si no, siempre me lo pueden pedir a mí al mail. También hay un espacio creado en YouTube. Bueno, vamos a ver si lo podemos reflotar y poner ahí, pero en principio en la página, yo una vez que esté cargado y con el material y la presentación, les mando un mail y vamos acordando el horario posible. Obviamente, como dijo Andrea, está bueno la presencialidad, pero sabemos que hay gente de bastante lejos, así que sería híbrido. Los que puedan Claro, venir. claro. Por eso, si se puede con un grupito aunque sea, y la gente con modalidad híbrida también puede, pero una cosa es trabajarlo así entre todos y la modalidad que está buena, y si no seguimos con esta modalidad, yo lo adapto a virtualidad y no hay ningún tipo de problema. Sí, pienso por ahí en Marcela, que vive más lejos, y en Claro, algunas de las veces que se complica. sí. Pero por eso, es presencial con modalidad híbrida, que se pueda hacer las dos cosas, y si no lo hacemos virtual, depende de lo que prefiera la mayoría. Yo lo había pensado justo el tema que viene, que es como, hay mucho para ver, pero a partir de la práctica vamos a ver como todas las opciones posibles. Bueno, espero que les haya servido. Gracias, profe. Queda más cerca a Temuco que Neuquén. Sí. Bueno, nos vemos la próxima y cualquier cosa me escriben. Yo en estos días, Sarita, entre mañana y pasado, te voy a mandar todo el material para que cuelguen en la página si ellos lo tienen disponible. Perfecto. ¿Eh? Perfecto, sí, al mail o a los que tienen WhatsApp me escriben, yo estoy siempre atenta, así que no hay ningún problema. Y con El PowerPoint te lo las puedo compartir chicas ya. nos vemos. Dale, ¿Eh? el PowerPoint te lo comparto ya por mail para que tengan Dale, eso como para seguir trabajando. Y después el material de cátedra lo voy subiendo de a poquito. perfecto. ¿Eh? Muchísimas Bueno, gracias, muchas Andrea. gracias. No, gracias Hermoso, a ustedes. hermoso. Gracias. Chicas, Gracias. Gracias. nos vemos y Gracias. nos Chao. escribimos. Chao, chao.